Dios te bendiga rica y abundantemente. Qué inmenso privilegio poder conectarme contigo una vez más en este espacio, tu escuela Almendro 7. Hemos estado sumergidos en las últimas clases en el tema de discernimiento, la serie discernimiento. Hemos visto los aspectos sobre el discernimiento de espíritu, el discernimiento espiritual, y precisamente en la lección anterior comenzamos a profundizar sobre los pilares que nos ayudarán a tener una correcta utilización y aplicación del don del discernimiento de espíritu o discernimiento espiritual. Y para hoy quiero invitarte a que oremos, porque juntos entremos nosotros a este tiempo en el que continuamos profundizando sobre los pilares, sobre la practicalidad de los pilares del discernimiento, que fue la lección que miramos anteriormente. Mirar aquí como nos muestra la Escritura cuando enseña de manera específica y especial en el capítulo número 5 del libro de los Hebreos, verso que menciona: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En nuestra parte introductoria para el día de hoy tenemos que entender algo, que el discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo para distinguir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Es algo que hemos repetido muchas veces. ¿Por qué repetirla tantas veces, pastor? Porque es necesario que, haciendo el recurso de la repetición, podamos grabar e imprimir esta verdad en nuestro ser, ya que el discernimiento espiritual, el discernimiento de espíritu, es algo que se puede teorizar, pero solamente en la practicalidad y en el ejercicio del don podemos nosotros tener este recurso en el depósito a mano para poder entonces destrabar cualquier situación que se nos presente, que requiera la habilidad dada por el espíritu de mirar más allá de lo que se puede percibir con los ojos naturales. Por ello, es necesario probar los espíritus, es necesario aprender también a caminar en la verdad, y no solamente esto, sino que esto no se convierta simplemente en un mero acumulado conocimiento para nosotros, sino en una sensibilidad desarrollada con madurez en el ser. En este caso, usted como creyente y yo como creyente tenemos un fiel compromiso en madurar en Cristo para poder nosotros discernir, practicar el don del discernimiento y a la vez poner ese don al servicio del cuerpo de Cristo. Qué interesante, ¿no? Es ver cómo unos a otros podemos cuidarnos en el Señor, cómo con sabiduría, con la astucia dada por el Señor, usted puede incluso ayudar a algún hermano a destrabar una situación que lo tiene quizá frustrado, ofuscado. Dios mío, ¿por qué esto no tiene solución? Hay solución cuando el discernimiento se pone en acción. Así que hoy, de esta manera, introducimos esta clase y te invitamos de inmediato a que tú puedas con nosotros en este momento conocer un poco más acerca de los 6 pilares fundamentales. Y el primer pilar es la intimidad y comunión con Dios. ¿Sabes algo? Todos estos temas no son temas aislados, sino que son cosas que ya en algún otro momento nosotros como escuela lo hemos tratado. Usted puede buscar allí en nuestro canal y encontrará temas sobre la intimidad, sobre cómo Dios anhela tener comunión con sus hijos, sobre cómo Dios anhela tener esa relación estrecha con nosotros. Y en Juan 10:27 dice que las ovejas del Señor Jesús, que somos usted y yo, se supone que aprendamos a afinar el oído y oír la voz de Jesús. Como el Señor nos habla por distintos medios, está establecido en la Escritura, que Él nos habla a través de sueños, nos habla a través de estos tiempos cuando estudiamos la palabra, nos habla en esos momentos cuando nosotros también tenemos una experiencia profunda espiritual a través de un trato del Señor con un éxtasis o una visión, o es posible que el Señor en su misericordia nos dé las profundas intimidades de nosotros poder ser, vivir lo que le pasó al apóstol Juan, que su cuerpo, todo su ser fue traspuesto, su espíritu fue llevado en el Señor allá, y pues en el Apocalipsis Juan pudo mirar cosas tremendas
Y está prometido. En 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojos no vio ni oído yo son aquellas que están preparadas para los que le aman. Por lo tanto, al yo estar aquí en este punto de la intimidad y comunión con Dios, debo considerar, número uno, que la base del discernimiento es conectar con la voz del pastor. Saber cuándo es el pastor de los pastores el que te está hablando y cuándo incluso tu pastor, tu líder inmediato, está hablando de parte o Dios usa su instrumento visible, el vaso humano, para emitir su voz a través de ese vaso y tú digas, sí, es cierto. Yo recuerdo que en cierto momento alguien me habló de parte de Dios y aunque en el momento no lo entendía, pero obedecí y te das cuenta que era el pastor de los pastores a través de esa persona trayendo dirección para tu vida. Hoy vivimos en una generación que estamos muy rápido y la rapidez es enemiga de la sensatez. Esa prisa, ese de pronto, ese vamos a hacerlo de inmediato. Eso no es un buen consejero para nosotros a tomar decisiones las cuales nos puedan traer al futuro un resultado que nos traiga paz. Porque sobre todo la paz es lo innegociable. En este sentido Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y qué interesante ver que dentro del pilar número 1, que es la intimidad y comunión con Dios, vemos que hay un segundo aspecto y es que la oración, la adoración y el tiempo a solas con Dios afinan el oído espiritual. Repito, primero, aspecto número 1 del pilar número 1, base fundamental del discernimiento es conocer la voz del pastor. 2, elemento 2, la oración, la adoración y el tiempo a solas con Dios afinan el oído espiritual. Ahora bien, vamos a aterrizar esto. ¿Qué es lo que pretendo con estas clases? Que tú puedas incluso pausar este video y meditar si estás teniendo una activación interna en la que puedes conocer la voz del Señor Jesús. ¿Y por qué no? Saber si estás orando, adorando y tu tiempo a solas con Dios te ha dado como resultado un oído afinado. Cuando entonces esto pase, viene el tercer elemento. Cuanto más conocemos su carácter, más fácilmente detectamos lo falso. O sea, yo conozco el carácter del pastor, su naturaleza, su carácter. Y dicho sea de paso, no estaría mal, mencionando este punto, que nosotros tengamos un tema solo hablando de la naturaleza y el carácter de Dios. Para que podamos aprender nosotros a discernir espiritualmente todas estas cosas y tengamos más acierto en lo que hagamos para la gloria y la honra del Señor. Por eso, la clave práctica de todo esto en el pilar número 1 es apartar tiempos diarios para orar y meditar en su presencia sin distracciones. Sí, así como me escuchó, sin distracciones. Ay, las benditas distracciones que a todos nos atacan, a todos nos apuntan. Son como dardos que están preparados para desviarnos, para que nos desvirtuemos de la realidad que Dios ha creado para nosotros. Por eso es que hoy nosotros estamos aportando al cuerpo de Cristo un llamado en este tema. Algunos hermanos me han escrito ya de cómo le ha sido de bendición el sumergirnos y el estar inmersos en este tema. Me topé con la anécdota muy graciosa de una de las hermanas que nos acompaña en la escuela cercano acá, y cuando la encontré me dijo, pastor, voy ahora a ver la clase. Le dije a mi madre, necesito espacio porque tengo una clase pendiente que mirar. Esta lección del discernimiento nos está llevando al punto en el que tenemos que sí o sí hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo muy difícil, mis hermanos. En un tiempo en el que la humanidad ha entrado en un franco deterioro, un giro inesperado de algunas cosas, y llega el momento en el que nosotros tenemos que conocer esto. Como decía en la lección anterior, saber discernir, conocer el cojo sentado y el ciego durmiendo. El pilar número 2 de los 6 pilares que tenemos considerando
que queremos considerar para esta clase de hoy es un fundamento sólido en la palabra. Y qué interesante. Nosotros estamos en esta escuela, estamos grabando estas clases con el firme anhelo de que usted, como hermano en Cristo, usted, hermana, usted, hermano, pueda comprometerse con usted mismo a desarrollar lo que es una agenda seria, intencional, de comprometerse, de usted decir: yo quiero ser un estudiante bíblico comprometido. Que día a día usted lo negocie. Créanme que cuando le hablo de estas cosas, no se lo hablo como el que más cumple con estas sugerencias, sino yo mismo analizo mis carencias y medito que como iglesia no estamos sacando tiempo para orar. No estamos sacando tiempo para estudiar la palabra. No estamos sacando tiempo para discernir la voz del Espíritu Santo. Y qué bueno que estos momentos son movidos por el Señor. Él pone en nosotros el querer como el hacer para que como hermanos podamos nosotros ir a la intencionalidad y separar tiempo diario de estudio de la palabra, de oración, de intimidad, de búsqueda, de ejercicio del discernimiento, en el oír al Señor, en el ver el mundo espiritual, en aprender a gustar cuando algo viene de parte de Dios, en desarrollar ese olfato espiritual y nosotros poder tocar también espiritualmente hablando las cosas del Señor. Entonces, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra en este pilar número 2 tiene un elemento que es el filtro principal para evaluar cualquier enseñanza o revelación que usted está recibiendo. Tiene que estar muy atento, porque no todo lo que se predica en las redes sociales y muchas veces en los altares. Digo redes sociales porque ahora mismo las redes sociales se han constituido en una especie de altar o de mesa en la que se sirve alimento espiritual, o en la que se pretende servir alimento espiritual, que muchas veces no es alimento espiritual, sino que son doctrinas amaniatadas y con intenciones de esclavizar la mente de la gente y de producir pensamientos retrógradas en la mentalidad de la iglesia en el Señor. Hermanos, tenemos que estar bien avisados. Cristo viene. Y este es el día y el tiempo en el que la iglesia, con más anhelo e ahínco, debemos proclamar el evangelio y utilizar los medios sociales, llevar la palabra a los hospitales, a las cárceles, a los barrios, a los hogares, en las congregaciones, buscar cómo poner sobre la mesa de la vida espiritual de la congregación un alimento que fundamente el corazón de los creyentes y que produzca en ellos madurez y un despertar. Nosotros en la congregación nuestra estamos sirviendo una mesa semanal en la escuela bíblica de consolidación integral, en la que usted, dicho sea de paso, los que están cerca acá, le invitamos que asista a nuestra escuela de consolidación. Todos los miércoles a las 7 de la noche acá en la congregación local estamos sirviendo esta mesa de cómo nosotros hablar acerca de cómo vivir la nueva naturaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero bueno, volvemos aquí, porque si no, pues, vamos a caer ahí me emociono tanto que caemos en la clase de cómo nosotros vivir en la naturaleza del Espíritu. El elemento número 2 del pilar número 2 es discernimiento. Escuche esto, no depende de emociones, sino de la verdad revelada en la Escritura. Aquellos que han tenido ya un tiempo suficiente con nosotros en la Escuela Almendro sabrán que planteamos mucho el entender la letra de la Biblia y la revelación de la Biblia, en la cual se define como logo y rema. Entonces, aquí hablamos de que un oído espiritual va a ser creado, ejercitado, formado, madurado. Una visión espiritual va a ser creada, formada, madurada. Todos los sentidos van a ser creados, formados y madurados cuando la persona, el creyente, es expuesto de manera constante a la revelación de las Escrituras. Indicándonos esto a nosotros, que la clave principal
dentro de este pilar es que cuanto más conocemos la palabra, más rápido detectamos el error. No cometamos el error de conocer solo empeñado en las profundidades de Satanás. No. Primero conozca la verdad y sabiendo la verdad, pues entonces sabrá descartar el error. Sabiendo la verdad, sabré descartar el error. Aleluya. Esta clave fundamental, este pilar fundamental nos lleva al punto de entender que estudiar la Biblia de manera sistemática, no solo leerla de forma ocasional, producirá en nosotros este crecimiento. La ocasión pasada no lo dije en lo que tiene que ver con este planteamiento de los pilares. Si usted puede ver en la portada, vemos estas columnas, las pusimos ahí de manera intencional en esas formas antiguas de construir. Son pilares. Entonces, 6 pilares que queremos tratar hoy es, porque así como tengo esta superficie rectangular que me soporta aquí, que soporta esto, un pilar, 2 pilares, 3 pilares, 4 pilares, 5 en el centro y 6 en el centro delantero. Esto soportará la estructura de una vida espiritual bien sostenida. Valga la redundancia. Si nosotros podemos fundamentar y practicar esto, miren que yo estoy siendo retado, créanme, dando esta clase, impartiéndola, estoy siendo retado a revisar cómo andan los pilares de mi vida en el sentido del discernimiento espiritual y del discernimiento de espíritu. No dejarnos engañar. ¿Por qué? Es necesario ejercicio en el don del discernimiento. Yo recuerdo, un breve testimonio le hago, hace unos días me llamaron acá en la comunidad para orar porque una joven estaba poseída, aparentemente. Entonces, la persona, cuando me llama, le dije, tienes que permitirme orar. Estaba en ese momento en otros asuntos y sentí del Señor orar. Cuando oramos, al tiempo, el día cercano, fuimos al lugar y efectivamente la joven no estaba poseída. Efectivamente la joven había experimentado un accidente en su cerebro. Había tenido como una especie de cerebro vascular. Un trauma cerebrovascular mínimo. Ella había discutido con su esposo, hizo lo que aquí en buen dominicano le llaman un pique, se airó, convulsionó, se desmayó y después que despierta quedó su cerebro, el trauma le lastimó el cerebro y lo que había en ella era una especie de parálisis en los sentidos. Miren cómo el discernimiento nos ayudó ahí a detectar que no estamos peleando con un demonio. Yo no descarto, hermano, que los demonios hagan eso y más. Pero le aplico el breve testimonio para que usted entienda cómo moverse. Yo incluso puedo ver, mientras doy ahora esta lección, por el Espíritu, cómo algunos de ustedes, al igual que yo, nos tendremos que ver involucrados en situaciones a las cuales nosotros vamos a tener que necesariamente tener el discernimiento espiritual y el discernimiento de espíritu activado. Así que, por favor, préstale atención a esto que estoy compartiendo contigo. Para pasar entonces al pilar número 3, que es la sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando yo desarrollo comunión con el Señor, cuando desarrollo comunión con el Espíritu Santo, que tengo este sentido de comunidad con Él, de relación con Él, de disposición a escucharlo, mire qué va a pasar. En 2 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dicho sea de paso, aprovecho ahí, voy un poco deprisa porque son muchos pilares y quiero tratarlo todos en una sola clase para dejarte a ti la tarea de estudiarlo y te enviaré esta guía que estoy usando para compartir contigo. Te la voy a enviar a través del grupo de WhatsApp. Dicho sea de paso, si usted me ve por primera vez y quiere pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp, escríbanos ahí en la caja de comentarios con su número y envíenos
su número para agregarlo y así usted puede también participar con nosotros en nuestra clase vía Zoom. Entonces, mire, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque son del Espíritu. Por lo tanto, el discernimiento espiritual requiere de estar lleno del Espíritu Santo. Sí, nos podemos vaciar. Somos drenados de las fuerzas del Espíritu Santo, del hombre interior. Somos drenados. ¿Por qué somos drenados? Porque el tesoro que reside en nosotros no es para nosotros. Somos un vehículo que transporta la gloria de Dios donde nosotros nos desplazamos. Cuando compartimos, y quizás usted esto no lo sabe, aún ahora mientras yo estoy predicando, yo estoy ahora mismo sacando, o el Señor está sacando, porque ¿verdad? No hacemos nada por nuestra fuerza, lo que Él ha puesto en mí como vasija para que sea suministrado y ministrado a tu persona. Eso produce en mí un vaciarme. Por eso ahorita tengo que llenarme constantemente. La vida espiritual es como un vehículo. Tiene que constantemente estar llenándote en la oración, en la búsqueda, en la palabra, en el ayuno, en todo lo que tiene que ver con prácticas espirituales bíblicamente certificadas que te hagan crecer, madurar como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que en el elemento número 2 del pilar número 3 dará testimonio a nosotros. Necesitamos tenerlo ahí activo para que no se redarguya, nos guíe y nos enseñe. Qué interesante, wow. Qué poderoso está este principio. Cómo el Espíritu nos redarguye desde adentro, nos guía y nos enseña. Dígale allí, Espíritu Santo, redargúyeme, guíame y enséñame. Para que en el tercer elemento del pilar número 3, nosotros podamos estar sensibles a su voz, porque esto es vital para no ser engañado. Aprender a conocer la voz de Dios. Cuándo es el diablo que habla, cuándo es el que habla. Usted, cuando se relaciona mucho con una persona, cuando tiene mucho roce, mucho contacto, usted aprende a olerlo, aprende a ver sus maneras, incluso el tono de la voz suya, o sea, de la persona, es familiar a su oído. Lo mismo pasa con el Señor. Paso tiempo con Él, lo voy a conocer. Oro mucho, lo voy a conocer. Él me va a revelar cómo es el sonido de su voz. Y eso es necesario que nosotros lo miremos de esta manera. Por lo tanto, es importante, como una clave en el pilar número 3, practicar la búsqueda continua de ser lleno del Espíritu Santo. Le quiero sugerir ahí que usted busque Efesios 5:18. Búsquelo allí y certifique el llamado del Señor, que nos dice que le busquemos constantemente, que despertemos, que nosotros que estamos, si estamos dormidos espiritualmente, levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Arribando al pilar número 4, encontramos el corazón puro y obediente. Qué tremenda verdad. Un corazón puro y obediente, lo miramos en el Salmo 24, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón. Pero certificamos en Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Y al ver a Dios, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú miras a Dios, su santidad te hace mirar tu miseria. Su santidad nos hace mirar nuestra miseria. Repito, su santidad nos hace mirar nuestra miseria. ¿Qué indica esto? Que el pecado es detectado y confesado. Porque el pecado no confeso entorpece el discernimiento y distorsiona la percepción del mundo espiritual, del Espíritu Santo y del deseo del corazón del Padre mediante el Espíritu Santo. Un corazón rendido y obediente al Señor permanece sensible a su dirección, mis amados. Este es el elemento número 2 del pilar número 4. Y el elemento número 3 del pilar número 4 es que la rebeldía o el orgullo ciegan el entendimiento espiritual.
Para ello, la clave práctica de este pilar número 4 es practicar el arrepentimiento continuo y la obediencia inmediata a lo que Dios manda. Dios te pide algo, no negocies porque Dios te lo está pidiendo. Si Dios te lo pide, Él sabe qué persigue alcanzar con esto. ¿Para qué está pidiéndote hacerlo? Por ello, es de mucho interés nosotros afianzar el pilar que acabamos de mencionar, que consiste en un corazón puro y obediente, para que esto nos prepare para posicionar los dos últimos pilares de estos 6, como explicaba ahorita: pilar 1, 2, 3, 4, central delantero y central trasero. Entonces, los dos pilares finales, que son como la cereza del pastel, uno es la madurez espiritual y práctica constante de este don de discernimiento y de discernimiento de espíritu. Esto lo miramos al principio, por eso vemos como una especie de repetición, donde nos dice que por el uso, aquellos hermanos a quienes el autor de los Hebreos intentaba guiar, hablarle de cosas profundas, por el uso, ellos tenían, en este caso por el poco uso, ellos tenían sus sentidos oxidados sin uso en lo que era el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí la propuesta del pilar número 5, en sus 3 elementos y clave de práctica, nos habla: número 1, discernimiento se desarrolla con la práctica constante. Esto no viene de la noche a la mañana. Ojo aquí, no es que ya por esta enseñanza tú la escuchaste y eres el que más sabe discernir. No, es un compromiso. Esto solo es la recomendación. Tú y yo tenemos que ahora mismo sentarnos con esta enseñanza y buscar, orar: Señor, ayúdame, y comenzar en esta empresa de ejercitar el don del discernimiento. Wow, esto me sacude. Pero es necesario que comencemos estamos ahora concluyendo el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 3 meses buenos para activarme en ejercicio de este don y así poder cuidarme y ayudar a otros también. La madurez espiritual y práctica constante del don requiere experiencia, disciplina, someter nuestras decisiones al Señor. Aleluya. Y número 3, la madurez espiritual viene con el tiempo, la corrección y la constancia. No te rinda. 7 veces cae, 7 te levanta. Sigue. Dios te está perfeccionando. Fallaste, sigue, levántate. Sigue constante. Y recuerden que yo les comentaba que estos principios que yo estoy compartiendo son igualmente ciertos en cada don. Y qué interesante sería que usted pudiera, como le voy a mandar la guía, hacer una especie de macheo y tomar este don y los demás dones espirituales y plantearles a cada don espiritual estos pilares y elementos fundamentales de cada pilar. Sería bastante trabajo, pero creo que saldría un resultado muy interesante de esa clase. Entonces, pilar número 6 y último, con sus elementos, es que una vida en comunidad y sujeción espiritual produce lo que dice Proverbio 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. No sabes qué hacer, busca personas cercanas con las cuales puedas consultar. Mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece si hacemos aquello? O sea, pero en la multitud de esas ideas va a salir para ti lo que es un consejo ya afinado, como la plata, que eso me tira, y el oro al fuego, y ahí sale un instrumento bien pulido para que haya destreza en el ejercicio del don y en la toma de la decisión que quieres tomar. Nunca tomes una decisión a la ligera.
consúltalo con tu gente cercana y sobre todo, ora al Señor. Que Dios te va a dirigir, Dios te va a dar visiones, sueños, por la palabra te traerá versículos que confirmarán si esa decisión está alineada a tu destino, porque del futuro no sabemos. En las manos del Señor está nuestra vida, está nuestro futuro. Por ello, los tres elementos fundamentales, o en este caso los tres elementos del pilar fundamental número 6, es que el aislamiento espiritual te debilita. Ojo aquí, cuando disciernes y tienes cierta capacidad en el espíritu que puedes ver, eres incluso a veces certero en las cosas que dices, tienes la tentación de volverte orgulloso y creer que te la sabes toda. No. Dios usa o utiliza a quien Él desea utilizar. El hecho de que te use en el don de discernir y de dirigir a otros, no te llenes de orgullo. No cedas ante esa tentación. No te aísles, porque estando aislado vas a tener más espiritualidad. No. Dios no quiere que tú seas un ermitaño. Salvo que por alguna situación Dios te ordene apartarte por un tiempo, pero por un tiempo, no siempre. Porque sí hay tiempos separados que necesitamos nosotros dedicarlo al Señor, pero hay una familia, hay una comunidad de fe que nos necesita. Nosotros mismos necesitamos la comunión con los hermanos para crecer. Dice que hierro con hierro aguza el hermano, el rostro del hermano. Nos maduramos. Gloria a Dios por esa gente difícil que Dios nos pone al lado, que nos enseñan a veces hasta cosas que nosotros mismos tenemos que mejorar. Aleluya. Por eso, en el primer elemento, no te aísles. Segundo elemento, Dios usa la comunidad de la fe para confrontarnos, corregirnos y confirmarnos. Y número 3, estar bajo autoridad espiritual protege a uno de los engaños. Por ejemplo, usted tiene algo que quiere hacer y es una persona que usted dice esta frase: no, a mí quien me habla es Dios y a mí quien me dirige es Dios. Yo lo sé y lo sabemos. Pero todos necesitamos a alguien sobre nosotros que vele por nuestra salud espiritual y a quien debemos rendirle cuentas. ¿Por qué? Porque eso es saludable para el creyente. Así lo diseñó Dios. En una comunión unos con otros, sobrellevando los unos la falta de los otros, la carga de los otros, y ayudándonos mutuamente al crecimiento mutuo. Valga la redundancia. Finalmente, clave para una vida en comunión y sujeción espiritual: caminar con mentores y líderes piadosos y rendir cuentas de nuestras decisiones. Usted quiere hacer algo, un proyecto, compártalo con alguien, llame gente suya y ahí dígale: mira, pienso hacer esto, y usted verá que tardará para tomar la decisión, pero será una decisión que ya estará trabajada y dejará un buen resultado. Concluyendo nuestra clase, el discernimiento espiritual no es un don automático, sino una capacidad que se ejercita y madura con el tiempo. Por esto, estos 6 pilares que he tratado contigo: la intimidad con Dios, palabra revelada, Espíritu Santo en tu vida, pureza, madurez y comunión, forman la base sólida que necesitamos para distinguir con claridad lo que es de Dios en medio de un mundo lleno de confusión espiritual y de convulsión. Estamos en el cumplimiento de Mateo 24 y Lucas 21. No durmamos. Velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque este tiempo es el tiempo de estar despiertos. Quiero que oremos. Y ahí donde estás, le digas al Señor, entregando tu vida: Padre, hoy he escuchado estas importantes instrucciones. Te pido, Dios, que me ayudes a poner en práctica estas palabras. Pon en mi diligencia. Voy a separar tiempo, un lugar, un espacio para buscarte día a día. Y no solo en el don del discernimiento espiritual o de espíritu, ejercitarme, sino en todo lo que requiere diligencia, no ser perezoso. Por eso me dispongo en tus manos a crecer. En el nombre de Jesús oro a ti. Amén
Y amén. Gracias por estar con nosotros cada día en estas clases de nuestra escuela Almendro 7. Yo te espero para una próxima lección y por favor comparte, suscribe a algún amigo y vamos a llevar estas palabras a aquellos que lo necesitan. Para mí ha sido inmenso el placer y privilegio de conectar contigo y nos vemos en una próxima lección. Gracias y paz sean sobre ti y el Señor acompañe tu día en abundancia.